¿Qué tal, Nilda? Buen día. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias por atendernos. Bueno, Gracias. Nilda, queríamos hablar con usted, no sé, supongo obviamente que ya de estas versiones, que incluso ya el fin de semana pasaron a ser, ya no son versiones, sino a trascender que el gobierno en los próximos días va a sacar un decreto modificatorio del que usted firmó para darle otro rol a las Fuerzas Armadas. Bueno, en realidad los decretos los firman los presidentes, ¿no? Lo firmó el presidente Kirchner. Sí. Nosotros preparamos, por Ujú. supuesto, eso, pero bueno, el decreto es presidencial siempre. Sí, esto se viene hablando hace mucho, ¿no? Surgen periódicamente filtraciones de conversaciones que ha habido, que han existido. Eso hemos podido comprobar que las conversaciones existieron, pero que no terminan de concretar, ¿no? Una modificación del decreto reglamentario de la ley de defensa, porque en realidad Ujú. el decreto ese, lo que establecía la ley de defensa, dice que las Fuerzas Armadas solo pueden actuar ante agresiones externas, mientras que la fuerza de seguridad es para todo lo que Claro. haga la seguridad interior en el país, dentro del país. Como podía no quedar, tuvieron 18 años sin reglamentar la ley de defensa, de Ujú. manera que evidentemente era una pieza clave no ser todo lo explícito que a nosotros nos pareció necesario ser en cuanto a qué son agresiones externas, qué tipo de agresión externa. El atentado que tuvimos en la AMIA, por ejemplo, es una agresión que consideramos externa y que habilitaría el uso de las Fuerzas Armadas, o se trataría de un problema de terrorismo y Claro. por consiguiente de seguridad delictivo y deberían actuar las fuerzas de seguridad. Entonces nosotros en el decreto lo que ponemos es agresiones estatales externas, es decir, tienen que ser otros estados que en el marco de lo que son, digamos, las guerras convencionales, atacaran a la Argentina, y en ese caso, para defender la soberanía y la integridad territorial, sí deben actuar las Fuerzas Armadas, que justamente son la reserva que tiene el país para ese tipo de agresiones, ¿no? Ujú. Ahora, Derogando este sí. decreto, algunos dicen que solo lo derogarían, con lo cual volveríamos a esa cierta definición más general que daba la ley de defensa, que igual creo que es muy clara, porque dice agresiones externas. Pero bueno, como hay fenómenos así nuevos, como podría ser el terrorismo internacional, aunque por supuesto que ellos lo extienden al narcotráfico, al crimen organizado y a la piratería, y en fin, a una cantidad de hipótesis que sugiere el Comando Sur, ¿no? Permanentemente, que son para que cada vez pueda haber mayor involucramiento de las Fuerzas Armadas en situaciones de seguridad interior. Claro. Ahora, esto de que le darían, por ejemplo, a integrantes del ejército para que vayan a custodiar una usina, por ejemplo, nuclear, que actualmente creo que lo hace la Gendarmería, ¿no es también, digamos, desmerecer el rol que tengan las Fuerzas Sí, Armadas? Poner... totalmente, el rol, la capacitación que recibieron, Claro, el armamento que tienen, en fin, porque es una tarea de custodia de exacto. un lugar que no están en este momento, afortunadamente, ¿no? Ni siquiera amenazados, no estamos en el marco de ningún conflicto bélico Ujú. con ningún país enemigo, en fin, de manera que bueno, por supuesto, una cosa de tanto valor estratégico tiene que ser custodiada, porque bueno, puede haber cualquier grupo de inadaptados que intenten algún tipo de ataque, pero claramente no estamos en una hipótesis que justifique el empleo de las Fuerzas Armadas que, como decía, tienen que quedar reservadas, digamos, a las situaciones de conflicto con otros países, digamos, con otras fuerzas Sí, sí. estatales, ¿Y, ¿cierto? y no temen ustedes que esto quiera hacer en todo caso, esta reubicación de personal de gendarmería, más para tenerlos, digamos, para posibles represiones de marcha o de la Sí, protesta sí, social? hay como un tufillo, ¿no? Claro. Como un mar de fondo que uno alcanza a ver que es bueno, incluso para algunas situaciones tener también eventualmente las Fuerzas Armadas desplegadas, por ejemplo lo que ha hecho Brasil ahora, ¿no es cierto? Que Sí, ante una claro. huelga y lockout patronal
de micros que están protestando por la dolarización del precio de la nafta, en un momento que hay devaluaciones en Brasil. Entonces, bueno, cortan las rutas y bueno, se decide reprimir eso con fuerzas del ejército, lo cual por supuesto escala, ¿no? El conflicto, digamos, escala la espiral de violencia que siempre hay en un conflicto generalizado como es el que hay en Brasil, claro, de 500 cortes en este momento, ¿no? Sí. Ahora, Nilda, ¿qué tal? David Cufré te saluda, buen día. ¿Qué tal? Digo, más esto de habilitar o rehabilitar que las Fuerzas Armadas participen en seguridad interior, digo, ¿no es inconstitucional? No, inconstitucional no sería porque esto fue reglamentado en leyes. En la Ley de Defensa del año 88, en el gobierno de Alfonsín, y de la Ley de Seguridad Interior, que son 3 años después. En realidad acá no participarían como fuerza de seguridad, participarían en un cuidado de elementos estratégicos, reemplazarían, ¿no?, a la gendarmería, no entrarían... Bueno, no entrarían en conflictos, claro, digamos, armados, pero de todas maneras la custodia es justamente una están ahí al límite, ¿no? Típica, claro, están al límite. Necesitarían una modificación de la ley. Claro. Que Patricia Bullrich le pidió durante un tiempo efectivos al ministro de Defensa, Martínez, cuando era Martínez ministro de Defensa, y Martínez parece que le contestaba: lo que necesito es marco legal para poder mandar los efectivos. Dispongo de efectivos, pero necesito marco legal. Ellos acá hay una permanente tironeo, me parece, entre dos sectores internos dentro del gobierno, y entonces tenemos, la verdad, un rol muy deslucido para las Fuerzas Armadas, cada vez más impreciso, cada vez más deformado, y además cada vez con menos recursos. Sí, porque salió ayer, como bien usted dice, salió por ejemplo el ministro Garabano a decir: no estoy de acuerdo con eso. Es decir, hay evidentemente una contradicción interna grande. Nilda, ¿tienen ustedes o tienen información sobre esta posible base de Estados Unidos en Neuquén que tanto se está hablando, o es un rumor? No, aparentemente no hay información pública importante, no sé por qué, porque debería haberla, pero aparentemente está en el marco de acuerdos que se han hecho con el Comando Sur, para que el Comando Sur dé asistencia humanitaria, así la llaman, lo pongo entre comillas, a países que firman convenios con ellos, ¿no? Entonces, en esta asistencia humanitaria que bueno, es para la eventualidad de situaciones de catástrofes, de cualquier situación así grave desde el punto de vista de desastre natural, pero también el Comando Sur, cuando enumera muchas cosas, enumera pobreza, claro, enumera exclusión, es decir, entonces en todas esas situaciones ellos llevarían ayuda humanitaria. Ya acá tuvimos un episodio, no sé si ustedes se acuerdan, en Chaco, donde haciendo uso de este mismo convenio, se quiso instalar, todavía gobernaba Cristina Fernández, ¿no? Y se quiso instalar en el Chaco, y nosotros, bueno, tan pronto, esto era un acuerdo que estaba haciendo la provincia, acá en este caso entiendo que también es la provincia de Neuquén, solamente que no ha habido una participación nacional, federal, pero entonces ellos instalan primero una base, un lugar físico, y trasladan técnicos, y bueno, eventualmente seguramente también militares, ¿no? Pero la presentación inicial, el paquete inicial, viene como que son técnicos especialistas en situaciones de emergencias y de necesidades de apoyo social. Y por supuesto vienen con algún tipo de regalos, entre comillas, también, de medicinas, de qué sé yo, que bueno, son un paliativo siempre para zonas que necesitan eso, y bueno, a veces se acepta sin pensar en las implicancias que tiene este tipo de aceptación, de colaboración, nada menos que del Comando Sur, que tiene a su cargo toda la política sobre Fuerzas Armadas en la región, ¿no? En todos los países latinoamericanos. Gracias, Nilda, que tenga buen día. No, al contrario, gracias a usted. Hasta luego. Nilda Garré, ex ministra de Defensa.